Carlos era un hombre de fe inquebrantable y determinación férrea, viviendo en un pequeño apartamento alquilado en la periferia de la ciudad con su esposa, Ana, y sus dos hijos, Pedro y Luisa. Todos los días, Carlos se levantaba antes del amanecer para preparar su fiambrera. Muchas veces, solo restos de la cena del día anterior, antes de aventurarse en el largo viaje hasta la fábrica donde trabajaba. A pesar de las dificultades financieras y la humildad de su almuerzo, Carlos jamás perdió su fe en Dios, creyendo firmemente que cada día era una bendición y una oportunidad para mejorar la vida de su familia. Trabajaba en una gran empresa y estaba orgulloso de haber conseguido ese empleo, pero en el trabajo, Carlos era frecuentemente objeto de burlas y humillaciones por parte de sus colegas, que no solo ridiculizaban su fe, sino también su condición de llevar fiambreras humildes, y muchas veces ni siquiera llevaba y no tenía dinero para comprar una como los demás. Además, se aprovechaban de su bondad y temor a perder el empleo, ese empleo que sustentaba a su familia, delegándole sus propias tareas a Carlos. Sin embargo, nunca rechazaba un trabajo, y todos sabían y se aprovechaban de ello, haciéndolo realizar los servicios que nadie quería e incluso los suyos propios. Muchas veces Carlos lloraba escondido de cansancio y preguntándose por qué Dios. ¿Por qué tengo que trabajar tanto? Pero incluso así, Carlos trabajaba como nadie en esa empresa, y en todos los sectores, incluso tenía que hacer proyectos. Con el tiempo, este enfoque incansable transformó a Carlos en un polivalente de la fábrica, adquiriendo conocimientos y habilidades en todos los sectores. Sin que él lo percibiera, se convirtió en la columna vertebral de la producción, alguien a quien todos recurrían para solucionar problemas, operar máquinas complejas y hasta para orientación sobre cómo ejecutar tareas específicas. Un día, el dueño de la empresa, señor Mendoza, decidió hacer una rara visita a la línea de producción. Se impresionó al ver a Carlos trabajando eficientemente en diferentes sectores, siempre servicial, enseñando y ayudando a sus colegas. Señor Mendoza vio en Carlos cualidades que faltaban en muchos de sus líderes: conocimiento, esfuerzo, humildad y, sobre todo, un compromiso genuino con el bienestar del equipo y de la empresa. Cuando Carlos enfermó repentinamente y se quedó incapaz de trabajar por 7 días, la fábrica se sumió en el caos. La producción cayó, los errores se acumularon y la moral del equipo estaba baja. Intrigado por el súbito declive, señor Mendoza investigó y descubrió que la ausencia de una sola persona, Carlos, era el centro de todos los problemas. Preocupado y curioso sobre la situación de su empleado ejemplar, señor Mendoza decidió visitar a Carlos en casa. Allí se enfrentó a la realidad de la situación precaria de la familia de Carlos, incluyendo el motivo de su ausencia del trabajo. Su bicicleta, el único medio de transporte que poseía, había sido robada, y él no tenía condiciones financieras para comprar otra, o incluso para pagar el pasaje de autobús. Conmovido por la situación y reconociendo el valor inestimable que Carlos aportaba a su empresa, señor Mendoza hizo una oferta que cambiaría la vida de Carlos para siempre: un cargo ejecutivo en la empresa, convirtiéndose en su mano derecha. Esta posición no solo venía con un salario que resolvería las dificultades financieras de la familia, sino que también reconocía y valoraba la dedicación, el trabajo arduo y la fe inquebrantable de Carlos. Carlos volvió al trabajo, no más como un empleado común, sino como uno de los directores de la empresa, recibido con respeto y admiración por todos, incluso por aquellos que antes lo humillaban. Su historia se convirtió en una leyenda en la fábrica, un testimonio poderoso de que la fe, la perseverancia y la humildad son virtudes que, incluso en las circunstancias más desafiantes, pueden conducir a milagros en la vida de una persona. La transformación en la vida de Carlos y de su familia fue profunda, pero lo que permaneció inmutable fue su fe en Dios. Continuó rezando y agradeciendo por cada bendición, grande o pequeña, recordando a todos que la verdadera fuerza proviene de mantener la fe y la esperanza, incluso cuando el mundo parece estar contra ti. Y su familia, ahora libre de las ataduras de la pobreza, floreció en amor y unión, probando que con Dios en el corazón, ningún obstáculo es demasiado grande para ser superado. Esto demuestra que las adversidades por las que pasamos sirven para fortalecer nuestro espíritu y ampliar nuestro conocimiento. A menudo nos encontramos preguntándole a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué debo cargar con todas estas cargas? Sin embargo,
Es precisamente este viaje lleno de desafíos el que nos hace más resilientes. Estas pruebas son los exámenes de nuestra fe y perseverancia, moldeándonos en seres más capaces y fortalecidos. Fue a través de esta fragua de dificultades que la vida de Carlos se transformó, probando que, incluso en las horas más oscuras, la luz de la fe y la fuerza de la superación pueden guiarnos a un destino renovado y pleno.